7:45 minutos de la mañana, sigue con nosotros Héctor Alejo Rodríguez, secretario general de la Juventud del Partido Comunista de Venezuela. Usted hacía referencia en el corte anterior que más allá del bloqueo económico que se denuncia desde el gobierno nacional, también se han cometido algunos errores en medidas económicas. Hace algunos días hubo una reunión o un encuentro entre el ministro Wilmar Castro Soteldo y empresarios chinos que aseguraban que uno de los secretos de la economía china, que además era una economía próspera, era no controlar a la empresa privada, o el 90% de las empresas eran de capital privado. ¿Cree usted que uno de los errores fue pretender convertir al Estado en administrador? Mira, China, de básicamente todo. China tiene una realidad completamente distinta a la de Venezuela. O sea, no se puede trasladar mecánicamente lo que le ha servido a China y lo que puede servirle a Venezuela para su impulso, para poder construir una economía desarrollada, independiente, etcétera, con todas estas características que aspiramos los venezolanos, ¿no? Sin embargo, si hay algo que señalamos del Partido Comunista es que en Venezuela hay ausencia de controles. O sea, que hay una libertad completa para que los monopolios actúen e impongan lo que quieran. Si existen unos niveles odiosos de controles burocráticos que más bien sirven a las redes de corrupción que también se convierten en trabas para algunos sectores indudablemente empresariales. Pero hoy, la salida desde nuestro punto de vista, la crisis capitalista, tiene que ser con la transformación desde nuestro punto de vista del sistema. O sea, no puede ser que nosotros arrastremos 100 años de un modelo capitalista económico rentístico dependiente de la extracción del crudo, 100 años con crisis sistemática, cada crisis sistemática es peor, con consecuencias más agresivas. Esta ha sido muy fuerte también como resultado de la política imperialista de sabotaje y boicot al proceso, porque tiene un plan para el continente donde es fundamental liquidar el gobierno bolivariano, que nosotros le sigamos planteando como salida salvavidas a este sistema. Medidas que ayuden a que el sector del capital, que nunca ha contribuido al desarrollo de las fuerzas productivas nacionales, sigamos viviendo bajo esa ilusión, pueda cumplir en algún momento el objetivo de desarrollar el país de una forma independiente y próspera. ¿Y por qué ese objetivo no se ha logrado en 20 años? Ese objetivo no se ha logrado en 20 años por el carácter del Estado, no se ha logrado en 20 años porque aún la política no apunta a un plan de desarrollo intensivo de la fuerza productiva apoyada en una nueva forma de gestión de las empresas del país. No se ha apoyado porque no contamos todavía con un plan central y científico de la economía que nos permita orientar los recursos de que dispone el país, tanto humanos como materiales, que son enormes, en función de objetivos a largo plazo, a grandes largos plazos. De eso sí debemos aprender de China, que tiene planes de 50 y 100 años, ¿no? Y seguimos trabajando siempre en función de la coyuntura y que a la par de las sanciones, a la par del sabotaje, a la par de una derecha que juega la intervención contra nuestro país, nos imposibilita poder lograr verdaderos objetivos. ¿Pero intervención en qué sentido? Porque, por ejemplo, en el tema económico, en el arco minero del Orinoco, hay chinos, hay rusos, aquí hay médicos cubanos. Entonces, ¿de qué intervención estaríamos hablando? No, estamos hablando específicamente de las sanciones que se vienen aplicando contra Venezuela desde la aplicación de la orden ejecutiva. Pero son sanciones a funcionarios. No solamente contra funcionarios, contra el país. Estamos hablando de que hay dinero retenido por importación de medicamentos. Estamos hablando de que hay impedimentos para que Venezuela pueda utilizar el sistema de transacciones internacionales para abastecerse de materias primas y bienes de capital que son esenciales para la producción del país. Entonces, pero nosotros señalamos que en este momento, donde debemos aprender de estos países, donde inclusive está China, como un modelo, que también sufrieron estas sanciones y que pudieron sortear estas sanciones apoyándose en sus propias capacidades. Nosotros creemos que es el momento de impulsar un plan serio, real, centralizado y científico para reimpulsar nuestra economía, donde indudablemente tenemos que apoyarnos en la única fuerza que es capaz de sacarnos de esta situación, que son las y los trabajadores, su potencial creativo, su capacidad productiva, para lograr un objetivo fundamental, que es la autosuficiencia del país. ¿Y cree que hay intención del gobierno nacional en este momento de apoyar a los trabajadores cuando hay protestas en todos los estados del país, porque las condiciones laborales han mermado muchísimo, porque el sueldo no les alcanza, porque le fueron arrebatados derechos que fueron además conquistados en luchas sindicales? Hay una intención cierta de dignificar al trabajador, que el trabajador pueda tener ese impulso para que el país produzca. Eso todavía no lo vemos. No lo vemos y lo señalamos críticamente. Es decir, no es posible que nosotros tengamos un discurso antiimperialista y al mismo tiempo le apliquemos medidas como esta que se quiere aplicar sobre las convenciones colectivas que vulneran un conjunto de derechos y reivindicaciones laborales, que además en un contexto de crisis, de hiperinflación y de situaciones complejas sobre los trabajadores, atentan contra inclusive
las condiciones elementales de vida de la clase obrera venezolana. Entonces, ¿cómo tú vas a golpear los intereses de la clase obrera, que es la única fuerza capaz, política y social, de impulsar procesos revolucionarios realmente de cambio de fondo en la sociedad venezolana y que puede efectivamente contrarrestar esta ofensiva del imperialismo contra Venezuela? ¿Con qué vas a lograr la autosuficiencia de alimentos, de medicamentos, de transportes, de bienes de capital? Con el capital privado. ¿Lo ha logrado en 100 años? No lo hemos logrado en 100 años. Entonces, tenemos que aplicar otras medidas, tenemos que apoyarnos en otra fuerza, y desde el Partido Comunista creemos que son las y los trabajadores conscientes de su papel, de su misión histórica, como una fuerza no utilizada por partidos de derecha, sino actuando autónomamente en función de sus intereses, quien deben cumplir este papel en nuestra sociedad. Por acá hay intervenciones de los televidentes, señor Rodríguez. Le pregunta por acá, por ejemplo, le comenta al señor Ramón Ramos, porque el Partido Comunista siempre habla contra lo que ustedes llaman terratenientes y no se dan cuenta que una gran mayoría de ellos son productores que suministran alimentos necesarios para nuestra subsistencia. Bueno, esta persona tiene un profundo desconocimiento del campo venezolano, porque cuando revisamos la realidad de los insumos de alimentos que están llegando al país, a las distintas ciudades del país, son el producto del trabajo de los pequeños y medianos campesinos que están seriamente golpeados por la actuación del latifundismo, por la actuación corrupta de los órganos gubernamentales que no tienen acceso a los insumos, y eso obligó a aquella movilización de la Marcha Campesina Admirable que se vino a pie desde Guanare hasta Caracas, donde trajeron un conjunto de demandas y que todavía muchas de esas demandas son insatisfechas. La realidad del campo venezolano tiene una historia y eso no podemos cambiarla. Seguimos revisando. Por acá le comenta Efigenio Córdoba: el comunismo pregona a cada quien según sus necesidades. Me pregunto si eso se aplica en la actualidad del país como para seguir apoyando este pseudosocialismo. Lo que pasa es que seguimos teniendo esa confusión, ¿no? Desde el Partido Comunista siempre lo señalamos: en Venezuela no ha habido socialismo ni cuando estuvo Chávez, ni ahora en el gobierno de Nicolás Maduro. Aquí impera un modelo capitalista con unas características especiales, que es la dependencia de la renta petrolera, y esa dependencia de la renta petrolera es lo que caracteriza el conjunto de